Bueno, muy buenas noches. Realmente un gusto estar con ustedes hoy acá, con este excelente grupo de panelistas, compartiendo con ustedes un tema de mucha importancia, cuáles son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, especialmente ahora que hablamos de inundaciones, de las condiciones de cambio climático, fenómenos hidrometeorológicos que sin duda nos obligan a ser más innovadores y tener nuevas tecnologías en el diseño urbano. Nos acompaña un grupo de excelentes panelistas, los voy a presentar conforme ustedes los ven, creo que ustedes los ven de izquierda a derecha. Ok, entonces empezamos con don Luis Fernando Rojas. Don Luis Fernando tiene 33 años de ser gerente de la empresa ATF, que es una empresa con especialidad en tratamiento de aguas residuales industriales. Además, tiene 22 años de ser profesor de Ingeniería Ambiental de la Universidad Fidelitas, un profesional de mucha experiencia. Continuamos con Alberto Serrano Pacheco. Él es el director del Centro de Investigación de Estudios para el Desarrollo Sostenible, CIEDES, de la Universidad de Costa Rica. Es profesor del Departamento de Hidráulica y Ambiental de la misma universidad y además tiene 20 años de experiencia como consultor en el área de hidrología e hidráulica a nivel nacional e internacional. Ha participado en proyectos de infraestructura vial, proyectos hidroeléctricos, diseño de alcantarillado pluvial y estudios de inundación en planicies y zonas urbanas. Además, como investigador, ha dirigido proyectos relacionados con techos verdes, lagunas de retención, pavimentos permeables, tanto en pruebas de laboratorio, estudios de campo y desarrollo de herramientas computacionales. Tenemos en el mismo orden a Carolina Villagra Mendoza. Ella es ingeniera agrícola con una maestría en ingeniería ambiental y un doctorado en ingeniería en temas de física de suelos e hidrología, ambos de la Universidad Tecnológica de Hamburgo en Alemania. Labora desde hace 11 años en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde es profesora asociada e investigadora de la Escuela de Ingeniería Agrícola. Posee 17 años de experiencia en la academia y en la ejecución de proyectos de investigación en temas de manejo y conservación de suelo y recurso hídrico. Vamos a esperar a que pase el tren. Les decía que tiene experiencia en temas de manejo y conservación de suelo, recurso hídrico, hidrología, producción y aplicación de biocarbón, buenas prácticas agrícolas, agricultura urbana y drenaje urbano sostenible. Además, es la coordinadora del Laboratorio de Física de Suelos y del Laboratorio de Adaptación al Cambio Climático, basado en la infraestructura verde, ambos de la Escuela de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Continuamos en el orden con David Borge. Él es ingeniero civil con estudios de posgrado en hidrología, ciencia y tecnología para la sostenibilidad del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es especialista en hidrodinámica en 2D, sensores remotos, tecnología LIDAR, fotogrametría, modelación hidrológica, geomecánica, diseño regenerativo aplicado al trópico. Tiene más de 8 años de experiencia como ingeniero, profesor, investigador y empresario, y desde este último punto de vista es dueño de una empresa especializada en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en diseños regenerativos en espacios urbanos. Y tenemos a Silvia Valentinuzzi Núñez. Actualmente trabaja como especialista en planificación urbana para el proyecto de transición para una economía verde urbana, el cual busca ciudades más verdes y resilientes. Este proyecto es ejecutado por la Organización para Estudios Tropicales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuenta con 20 años de experiencia. Fue directora del Departamento de Gestión Integrada del Territorio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos desde el año 2015 hasta el año 2022, donde trabajó en diversos temas asociados a generación de política pública, políticas, reglamentos, mejoramiento de barrios, uso de los sistemas de información geográfica, espacios de gobernanza, para impulsar planes reguladores, además de desarrollo urbano orientado al transporte y renovación urbana.
Ha sido investigadora del Programa de Investigación de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, conocido como PRODUS, donde, entre otros temas, desarrolló experiencia en la formulación de planes reguladores. Es docente en la Maestría de Gestión Ambiental y Ecoturismo de la Universidad de Costa Rica en temáticas asociadas a la planificación territorial y estudios de casos. Además, es docente del Programa de Educación a Distancia del Instituto Lincoln en temáticas asociadas a sistemas de información geográfica e instrumentos de gestión de suelo. Como ustedes ven, tenemos un panel de excelentes expertos y expertas en el tema e iniciaríamos este conversatorio con don Alberto. Quisiera, Alberto, que nos comentaras qué son sistemas de drenaje urbano sostenible, cuáles pueden ser algunas técnicas o metodologías de estos sistemas. Te paso el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En realidad los sistemas urbanos de drenaje sostenibles pues son una respuesta ya en los años, en la década de los 70, en la década de los 80, en muchos países se comenzó a ver que los sistemas convencionales de drenaje generaban un problema de inundaciones, ya que disminuían el tiempo de concentración de las cuencas, se acumulaban rápidamente los caudales y adicionalmente, sobre todo en la década de los 80 también, se comenzó a ver que favorecían la contaminación de los ríos por contaminación difusa. Realmente nosotros como ingenieros civiles pues hemos vendido una idea errónea de que el agua de lluvia está limpia y la podemos tirar hacia los ríos. Eso es mentira, el agua de lluvia no está limpia, inclusive lleva contaminantes bastante fuertes como metales pesados que vienen de los residuos de las llantas, y ya el término SUGS, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, nació en la década de los 90 en el Reino Unido. Y lo que son este tipo de sistemas es que nosotros cuando hacemos desarrollos de infraestructura, cualquiera que sea, impermeabilizamos las cuencas, rompemos el ciclo hidrológico natural y en ese proceso de impermeabilización pues aumentamos el caudal de escorrentía. Lo que vienen a hacer estos sistemas es tratar de mitigar esos impactos, tratar de buscar compensar esa pérdida de infiltración, a nosotros colocar asfalto, concreto o techos, mediante diferentes tipos de sistemas. Es una filosofía totalmente, un cambio de paradigma total del diseño de sistemas de alcantarillado pluvial. La filosofía del método, de la metodología tradicional, pues es que el agua drene lo más rápido posible. Y eso nos ha llevado a este tipo de problemas, que sistemas que aguas abajo generan problemas de inundación. Y pues de ahí yo, como les digo a mis estudiantes, las cuencas no son canchas de fútbol, no ocupamos que drenen tan rápido. ¿Okay? Entonces los SUGS pues lo que hacen mediante, por ejemplo, sistemas de almacenamiento, de infiltración, es retardar la acumulación de caudal pico, hacer que vaya mucho más lento, y pues este tipo de sistemas pues en realidad toman tres parámetros, que es cantidad, calidad, que en este país no hemos entrado en el tema de calidad, pero estos sistemas permiten un tratamiento del agua de lluvia, y también de paisajismo, de belleza. Los sistemas convencionales solo se diseñan por cantidad. No hay un beneficio para el usuario. Los tubos son tubos tragantes que no se ven, no hay ningún beneficio, no hay nada estético, y pues la calidad ni se trata, o sea, no se ve. Estos mecanismos pues son muchos, tal vez el más famoso pues son las famosas lagunas de retención, pero también hay techos verdes, hay zanjas, pozos filtrantes, zanjas de infiltración, y que lo que hacen es que, repito, retardan la escorrentía para evitar ese acumulamiento de caudales en muy corto tiempo, y también aprovechando que va más lento se pueden poner filtros, se puede aprovechar evaporación como proceso de purificación, filtros, sedimentación, y entonces pues es una excelente respuesta, es un manejo más integral y ambientalmente mejor de las aguas de lluvia. Y es una excelente herramienta ahora que estamos con la amenaza de cambio climático, pues poder instalar este tipo de sistemas. Adicionalmente, estos sistemas, una de las ventajas que tienen es que pueden coexistir con un sistema convencional.
Uno puede tener un sistema convencional que ya no tiene capacidad y puede instalar estos sistemas en diferentes puntos y podría recuperar ese sistema, y eso es lo que están haciendo en la mayoría de los países europeos, que son, por ejemplo, Alemania tiene un sistema de diseño enorme de este tipo de sistemas, porque son sistemas, repito, no son solo lagunas de retención, hay más, y aquí la innovación y la imaginación cada vez hay más sistemas, son sistemas que yo estoy seguro que van a seguir prosperando, cada vez van a salir más instrumentos, más tecnología que nos va a ayudar a eso. Entonces, básicamente, realmente lo que hacen es, ok, sin permadelizo, trato de recuperar el ciclo hidrológico natural mediante sistemas de este tipo, que repito, puede ser lagunas de retención, pozos filtrantes, zanjas de infiltración, techos verdes, pavimentos permeables, y haciendo una combinación de todo eso, uno podría mitigar el cambio que tiene la cobertura del suelo y evitar estos problemas de inundación. Tienen una serie de ventajas, te permite controlar en el origen tu escorrentía, no generan, que es el gran problema que tenemos actualmente, inundaciones aguas abajo, porque todo el proceso de urbanización y permeabilización que tenemos no lo sufre el que lo genera, que ese es el gran problema que tenemos, lo sufre el que está más aguas abajo. Y ahí está el caso de Belén, que Belén se inunda, pero se inunda por lo que le viene San Joaquín y todos los cantones que están arriba. Y pues es una solución más integral, mejor desde el punto de vista ambiental, de todas las aguas de escorrentía que en este momento, bajo el sistema convencional, pues estamos más bien generando grandes problemas, y bueno, la naturaleza todos los años nos saca en cara que lo estamos haciendo mal, la verdad. Gracias, Silvia. Bueno, buenas noches a todas y todos. Es un gusto coincidir aquí en este espacio. Y bueno, ya Alberto introdujo varios asuntos, pero yo primero quisiera esclarecer qué es la planificación urbana, porque a veces creo que no se entiende del todo, o se tiene una noción, pero tal vez no es la correcta. Y básicamente, pues la planificación urbana es una práctica profesional interdisciplinaria y es una especialidad. No hay licenciatura en planificación urbana, hay maestrías y doctorados. Y digamos, la característica, lo que hace la planificación urbana o de lo que se encarga es de gestionar los procesos de desarrollo urbano, ¿verdad? Y para esto existen instrumentos que pueden ser normativos, técnicos u operativos, que le imponen o nos imponen a todos ciertas reglas sobre qué podemos hacer en el territorio y cómo debemos hacerlo. Entonces, partiendo de eso, es importante que la planificación urbana tiene una visión a mediano, largo plazo, que trata de prever problemas, ¿verdad? A veces prevenirlos, pero cuando llegamos tarde, por ejemplo, en Costa Rica, que tal vez yo creo que en algunos momentos hubo buena planificación urbana, pero en algún momento se perdió y hoy estamos detrás de los problemas. La planificación ayuda un poco a identificar esos problemas y encontrar soluciones, ¿verdad? A veces, como dije, nos quedamos un poco atrás, pero ahí es donde vinculamos un poco con estas nuevas tendencias, bueno, nuevas no tanto, ya Alberto se refirió un poco, pero tal vez en Costa Rica son más novedosas, ¿verdad? Que son todos los, bueno, en general podríamos hablar de las soluciones basadas en naturaleza, infraestructura basada en naturaleza o los drenajes, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que realmente tiene un enfoque mucho más integral. Y ahí el tema de la planificación urbana tal vez y hay un giro, está habiendo un giro porque el cambio climático nos lo impone, ¿verdad? Estamos necesitando encontrar soluciones que no sean eficientes solamente desde una perspectiva ingenieril o arquitectónica o incluso económica, sino ecológica. Y es que la ecología, ¿verdad? Es esa relación que tenemos los seres vivos con el territorio en el que estamos. Y ahí estamos descubriendo en realidad un montón de relaciones que hemos tal vez desconocido u obviado en el pasado, como es nuestra relación con el ciclo hidrológico que hemos alterado. Hemos alterado el ciclo hidrológico, hemos alterado el clima, ¿verdad? Y por eso tenemos pues ahora una gran necesidad de adaptarnos y, bueno, adaptarnos en gran medida. Yo diría que tenemos que seguir intentando mitigar el cambio climático, ¿verdad? Pero entonces en este tema de adaptación, pues las soluciones que estamos discutiendo hoy se adaptan, pues yo diría que
de muy buena manera o maravillosamente en realidad, porque no solo nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas que cada vez son más graves, ¿verdad? Las inundaciones urbanas que sufrimos y que cada año cada vez son peores porque el cambio climático nos está alterando los patrones de lluvia, cada vez son más intensas, duran menos tiempo, entonces los caudales que hay que transportar son mayores y bueno, ya Alberto refirió un poco esto, ¿verdad? No damos abasto, no estamos dando abasto y además las soluciones de este tipo también generan servicios ecosistémicos, que entonces de nuevo, ¿verdad? Nos revierte en beneficios a las personas, ¿verdad? Los servicios ecosistémicos son esos beneficios que la naturaleza nos da. Entonces, creo que aquí esto es algo que hay que impulsar con mayor determinación. Yo diría que en realidad toda intervención del espacio público necesariamente tiene que incorporar este tipo de soluciones. Y aquí ya podemos hablar desde los parques, ¿verdad? Las municipalidades, bueno, en el proyecto que estoy trabajando, estamos intentando hacer mucho eso con las municipalidades y creo que hay un gran interés, pero también, y ahí es donde los expertos, ¿verdad?, pueden ayudar a que la gente un poco vaya internalizando y conociendo estas soluciones. Hay cierto temor a veces, ¿verdad? Se cree que esa solución no va a ser tan eficiente como la tradicional de meter cada vez tuberías más grandes y demás, ¿verdad? Pero eso es una transición que tenemos que hacer. Y desde una perspectiva que también tiene que ver con la planificación urbana es qué queremos para nuestras ciudades, ¿verdad? ¿Qué valores? ¿A qué le damos valor en la ciudad, ¿verdad? ¿Y qué impulsamos? Y aquí yo pienso que la resiliencia es urgente, ¿verdad? Porque implica la sobrevivencia de nosotros en la tierra. Entonces creo que estas soluciones de nuevo, ¿verdad?, vienen a ayudarnos con eso. Creo que en realidad desde la planificación urbana, y como lo dije antes, es el giro un poco porque tal vez por mucho tiempo la planificación urbana era muy gris, por decirlo así, ¿verdad? O sea, llegar lo más rápido posible del punto A al punto B y bueno, y para eso tenemos temas de transportes que de nuevo en Costa Rica no es que los tengamos resueltos, pero se quedaba mucho en ese ámbito, digamos, más tradicional, pero ahora estamos girando, ¿verdad? Y estamos dando esta vuelta a ver de nuevo la naturaleza, tenemos el tema de ciudades verdes, ¿verdad? Ciudades en donde podamos tener contacto con la naturaleza. Costa Rica, que es un país tan ambiental, pero que en las ciudades no lo hemos logrado tanto, pues estamos un poco en la búsqueda de eso y yo creo que estas soluciones, ¿verdad? Estos tipos de infraestructura realmente nos pueden ayudar a hacer un cambio significativo, porque además no solo son funcionales, sino que también son estéticamente en muchos casos, ¿verdad?, muy atractivos. Entonces, bueno, creo que un poco aquí es hacer ese cambio, necesitamos en el país hacer esa transición y que no tiene por qué ser lenta, yo creo que puede ser bien rápida. De hecho, ya estamos viendo en muchos lugares y eso lo puede hacer uno hasta en su patio, ¿verdad? En vez de tener solo el jardín, pues haga una pared verde. Yo estoy dejando crecer ahí una enredadera y claro que hay que cuidarla y demás, pero bueno, todos podemos hacerlo y entonces creo que esa transición puede ser en realidad mucho más rápido y podemos realmente transformar nuestras ciudades de una rápida forma y con los beneficios que todo esto nos generaría. Muchísimas gracias, Silvia. Interesantes tus opiniones y creo que ahora lo vamos a retomar también con algunos de los temas en la segunda ronda. Ahora le quiero dar la palabra a don Luis Fernando, que nos platicará específicamente sobre una de las técnicas de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Buenas noches. No, gracias. Si querés poner la... Ok, mi tema de lo que voy a hablar yo es sobre la cosecha de lluvia. Es un tema que está muy subestimado, ¿no? La mayoría de las personas no hemos valorado realmente los aportes que darían a implementar una técnica tan sencilla como es la cosecha de lluvia. La cosecha de lluvia la clasificaríamos dentro de los sistemas sub como captación en el origen, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que nosotros podríamos tener a la hora de implementar los sistemas de cosecha de lluvia? Vamos a trabajar en dos sentidos, que es lo que vamos a enfocar en ¿cómo se llama? En este conversatorio. Si querés me cambias el análisis, lo vamos a hacer específicamente en la zona de Liberia, porque la zona de Liberia es sumamente interesante. Es de las zonas en el país donde las precipitaciones son más bajas, pero a la vez es la zona donde las intensidades de lluvia son las mayores. Entonces, tenemos ese doble, ¿cómo se llama? Factor
que está incidiendo en esta zona de Costa Rica. Y entonces vamos a partir de un supuesto. El supuesto es de que nosotros en una casa de habitación donde viven 4 personas, que esta casa de habitación tiene un techo con una área de 60 metros cuadrados, vamos a ver cuánto podemos nosotros captar de esa lluvia, ¿no? Entonces, pueden ver el gráfico donde se ve cómo se comportan las precipitaciones a través de todo el año, ¿ok? Hay de los meses de mayo hasta el mes de noviembre hay precipitaciones y a partir de ahí se cae sustancialmente en esta zona, donde prácticamente desde diciembre hasta abril casi es despreciable lo que llueve, ¿no? Pero a pesar de eso, entonces vamos a hacer el cálculo. Nosotros vamos a calcular qué cantidad de agua consumen las personas durante todo el año. O sea, aproximadamente son como 0.8 metros cúbicos al día, y eso nos da más o menos unos 24 metros cúbicos por mes, que sería el consumo de las personas. Y vamos a ver nosotros de ese consumo qué podríamos nosotros cosechar, ¿no? Estamos en el supuesto de que es una agua que no es potable, ¿no? Es una agua que nosotros la vamos a captar y la vamos a utilizar en usos que no son de agua potable. Usos como servicios sanitarios, usos como lavado de ropa, usos como lavado de vehículos. Eventualmente hasta se podría utilizar para ducharse, pero no va a ser sus principales funciones, ¿no? Entonces, aplicando este ejercicio, nosotros podemos ver que hay meses donde nosotros podríamos casi hasta tener el 100% del consumo lo podríamos cosechar, ¿no? En resumen, en promedio al año, yo estimo que nosotros podemos captar un 38% del agua que consumimos al año en esa vivienda, ¿no? Esto implicaría que de acuerdo con el gasto diario, nosotros requeriríamos de un sistema donde, si quieres me pasas el video, es un sistema relativamente sencillo, ¿no? No tenemos que hacer una gran inversión. Tenemos que tener un techo en buen estado, lógicamente, ¿no? Para poder garantizarnos que ese techo se limpie, no se llene de suciedades. Ocuparíamos todo lo que es la red ¿cómo se llama?, de canoas y bajantes en buen estado. Y ahí en especial ocuparíamos un filtro para hojas que impida el ingreso de las hojas al sistema de captación. Un tanque de primeras lluvias, de captación de primeras lluvias, es ese que podemos ver ahí de color azul. Esos son los tanques para primeras lluvias. En la práctica nosotros asumimos que para lavar el techo se requiere más o menos como 1 litro por metro cuadrado. Entonces eso significa que si la casa tiene 60 metros cuadrados, los primeros 60 litros de agua que nosotros captamos son para lavar el techo, no se van a utilizar para consumo. Eso irían al drenaje. El sistema de tanques de captación tienen una boya especial que en el momento en que se llenan esos 60 litros, sigue pasando el agua al tanque ya donde se almacena y posteriormente ya esa agua es la que se va a consumir en servicios sanitarios, etcétera, ¿no? Para eso yo estoy estimando un tanque de 1,100 litros y aproximadamente estimo que la inversión que tendríamos que hacer es de alrededor de unos 250,000 colones. La compra del tanque, la colocación del tanque intersector de primeras lluvias, la rejilla para atrapahojas, más o menos podría ser. Con lo que se ahorra, porque vos al cosechar la lluvia, teóricamente en esos meses que estás captando vas a consumir menos agua. Más o menos tendríamos como un ahorro de unos 70,000 colones al año, que implicaría que el sistema de cosecha de lluvia lo podríamos amortiguar aproximadamente en unos 3 años, ¿ok?
Ese es el aspecto de captar la lluvia para su uso, ¿no? La otra parte, si quieres me ayudas. La otra parte tiene que ver cómo amortiguamos. Ajá. La otra parte es ver cómo amortiguamos nosotros la escorrentía a través de los sistemas de captación de lluvia, ¿no? Entonces, denme un segundito para que aparezcan los datos para... ok. Entonces, ustedes pueden ver en el gráfico que está en la esquina superior derecha, donde se ven dos curvas. Hay una curva que es en azul, que es la curva de la escorrentía de un suelo natural, donde ustedes pueden ver que es una curva relativamente plana y muy alargada en el tiempo, versus la curva roja, que es una curva donde ya fue alterado el uso del suelo y tenemos superficies muy impermeables. Entonces, en esos casos, nosotros lo que vamos a ver es que la escorrentía se comporta con una gran magnitud en un periodo muy corto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mitigar el área que se forma entre las dos curvas. Eso es lo que nosotros requerimos para poder amortiguar el concepto de cosecha de lluvia, ¿no? Para esta zona específicamente yo hice un cálculo asumiendo que el periodo de retorno para una lluvia de 10 años, una duración de 60 minutos, eso me está dando que la intensidad de lluvia en esta zona anda por ahí de los 84 milímetros por ¿cómo se llama? Por hora. En un techo de 60 metros cuadrados implicaría que se estaría generando un volumen de lluvia, por decirlo de alguna manera, de cómo se llama, de 4.6 metros cúbicos en ese periodo de la hora, ¿no? Asumiendo que el coeficiente de escorrentía superficial es de un 90%, ¿no? Entonces, teóricamente, si yo fuera a implementar el sistema completo de subs, yo tendría que capturar esos 4.6 metros cúbicos y después irlo soltando poco a poco para que no me afecte ¿cómo se llama? Aguas abajo, ¿no? Para mi supuesto, yo lo que estoy asumiendo es que yo nada más voy a captar el 1.6, el 1.1 metro cúbico, que es el volumen del tanque. Esto me significa que yo estoy captando el 22% de la escorrentía que se genera. O sea, ya estoy haciendo relativamente un gran aporte utilizando este elemento de subs en la aplicación. Ahora, ¿por qué no aplicamos nosotros esto? Yo le he hecho la culpa a la academia porque la mayoría de nuestros profesores no nos enseñaron que teníamos que tener un tanquecito para cosechar el agua porque todo eso tenía que venir del grifo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar. El estrés hídrico cada día es más alto. Cada día vamos a tener mayores problemas de abastecimiento de agua. Y si nosotros pretendemos extraer esta agua de pozos, lo que estamos haciendo es abatiendo los mantos acuíferos, no les estamos dando chance de recarga a estos mantos acuíferos. Entonces, si nosotros por lo menos en la época de invierno logramos reducir, bueno, en la época de lluvia, perdón, logramos reducir el volumen de agua que estamos extrayendo de mantos acuíferos, podríamos darle chance a esa recarga para poder tener mantos con mayor volumen para poder extraerlos en la época de seca, ¿no? Yo creo que esto lo podemos implementar en infinidad de cosas, ¿no? Si yo tengo un centro comercial, esta agua me sirve para los servicios sanitarios, para los lavados de pisos, para lavados de vehículos. Lo mismo si estoy en un hospital, estoy en una universidad, un colegio. Lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros futuros profesionales para que tengan ese chip de que cuando están en la mesa de dibujo pongan los elementos de cosecha de lluvia, porque relativamente son elementos que no hay que hacer inversiones muy altas. La gran inversión la hace uno ya una vez que el proyecto está construido y hay que intervenir para poderlo hacer, pero mientras vos estás en la mesa de dibujo,
Lo que tenés que invertir es instalar una tubería adicional solamente para alimentar servicios sanitarios y sacarla de la conexión de la red de agua potable. Y creo que la mayoría de los países del mundo no se pueden dar el lujo de jalar el servicio sanitario con agua potable, ¿no? Que nosotros es un lujo que yo creo que dentro de poco tiempo no lo vamos a poder dar. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Realmente bien interesante el concepto de cosecha de lluvia y también el análisis que nos hace don Luis Fernando sobre los costos también. Bueno, pero después retomaremos porque también surgieron algunas dudas. Le doy la palabra a Carolina, para que nos explique un poco sobre sus tareas desde el Instituto Tecnológico en el laboratorio. Bueno, muchas gracias. Tal vez antes de introducir al laboratorio, me gustaría darle, tal vez ponerlo en algún contexto. Normalmente, bueno, aproximadamente entre un 70 y un 80% de las implementaciones de soluciones basadas en la naturaleza han sido hechas en países, en regiones, por decirlo así, temperadas, donde tenemos 4 estaciones. Y muy pocas implementaciones se han hecho en los trópicos. Anda alrededor de un 10% de lo que uno encuentra en la literatura. Y entonces cuando tenemos esta inquietud o esta iniciativa de cómo implementamos soluciones basadas en la naturaleza en nuestras condiciones, tratamos de traernos toda esa tecnología y esas metodologías que se han implementado y tratamos de replicarlas aquí. Entonces la pregunta surge, bueno, esas metodologías o esas tecnologías que han sido ya utilizadas en países, por decirlo así, del norte, ¿verdad? ¿Son aptas para nuestras condiciones? Ahí es donde tenemos la gran interrogante. Y aunado a eso, pues también está el interés, como decía Silvia, ¿verdad? Ahora cada vez más, incluso de los gobiernos locales, de implementar soluciones porque ya tenemos el problema. Y entonces tenemos la necesidad de implementar soluciones a un costo, ¿verdad? Pues bastante grande, porque toda obra pública pues lleva su costo, pero a veces tenemos como esa duda, ¿verdad? Esa gran pregunta de, ¿realmente nos va a funcionar? ¿Vamos a recibir el retorno, digamos, desde el punto de vista de manejo de aguas de acuerdo a nuestra inversión? Entonces, ya gracias a todo ese montón de interrogantes que nos hemos ido haciendo, ¿verdad? En estos tiempos, pues surge la idea de hacer o de crear este laboratorio. Entonces, nosotros en el tecnológico, ya hace un tiempo con ayuda de, digamos, de la empresa privada también, porque esto es pues, una unión no solo de la empresa privada, sino también de la academia y de diferentes áreas, porque el laboratorio está en la Escuela de Ingeniería Agrícola, pero eso no quiere decir de que todos seamos ingenieros agrícolas, sino que también reconocemos que necesitamos el conocimiento y la expertise de diferentes áreas del conocimiento para poder hacer, digamos, todo lo que hacemos aquí. Entonces, el laboratorio surge, se llama el Laboratorio de Adaptación al Cambio Climático, basado en infraestructura verde. Tenemos si gusta puede pasar la siguiente. Ahí tal vez se pueda ver en la imagen, pues tenemos un área aproximadamente como de 3,000 metros cuadrados, dispuesto prácticamente para nosotros para hacer, uno dice todas las loqueras que uno quiera, ¿verdad? Nosotros hicimos como una revisión pues general, ¿verdad? Y vimos que, claro, tenemos laboratorios en América, por ejemplo, tenemos laboratorios en Estados Unidos, hay laboratorios de este tipo en universidades, incluso hay laboratorios privados que que pues prácticamente van utilizando diferentes métodos, parámetros bajo condiciones controladas para poder crear o generar información de lo que se vive en el laboratorio
y una idea de lo que puede suceder, digamos, ya en la realidad, ¿verdad? A una escala mayor. Y esa es prácticamente el objetivo de los laboratorios. Los laboratorios lo que nos da son datos o información para que nosotros luego podamos tomar mejores decisiones cuando queramos hacer las cosas un poco más grandes. Entonces, basado en eso, pues dijimos, pues entramos con el laboratorio y vimos que a nivel centroamericano, en esta parte del trópico, ¿verdad? Pues en realidad no veíamos como algo ya formalizado que pudiera dar este tipo de soluciones. Entonces creamos el laboratorio con el fin de dar soluciones a infraestructuras basadas en la naturaleza, donde pudiéramos generar información que luego pudiera ser utilizada para los gobiernos locales principalmente o para el que lo necesitara, ¿verdad? Si gusta, pasamos a la siguiente filmina. Tenemos, actualmente pues ya lo tenemos en construcción, tenemos algunas cosas que ya las vamos a enseñar, pero este es prácticamente como la visión o las expectativas de lo que deseamos realizar en este laboratorio. Si ustedes ven, pues lleva varias fases, ¿verdad? De construcción. Tenemos infraestructura abierta de campo donde podamos utilizar no solo precipitación natural, sino que también podamos simular precipitaciones. Entonces, generar datos tanto de forma controlada como datos, digamos, ya naturales de intensidades o de lluvias, digamos, que ya tenemos actualmente. Es un laboratorio ideado para generar capacitaciones, transferir el conocimiento al que lo necesite. Es un laboratorio donde podemos hacer ensayos a escala y luego igual tratar de modelarlos con una extrapolación de tal manera de que los gobiernos locales sientan confianza en que las inversiones que ellos puedan realizar o que vayan a realizar estén basadas en algún método científico, ¿verdad? Y no solo en ese sentimiento de que sí va a funcionar, ¿verdad? Es un laboratorio donde estamos ensayando con techos verdes, con coberturas, con sistemas de infiltración, incluso parte del plan es introducir sistemas remotos porque al momento nosotros de hablar de infraestructura verde, estamos hablando con la parte viva, ¿verdad? Es la vegetación, el suelo, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que irlo entendiendo cómo va funcionando. No es lo mismo un suelo en un techo verde, por ejemplo, al inicio de las lluvias, que un techo verde con un suelo saturado tal vez en periodos de lluvias intensas, tal vez en pocas horas, ¿verdad? Entonces, esos comportamientos tenemos que irlos entendiendo y parte de eso son los sensores remotos, ¿verdad? La idea es que el laboratorio se convierta en un laboratorio de visualización de datos también y de validación, ¿verdad? Donde igual en la parte azul, ¿verdad? No, perdone. Si nos devolvemos, sí. Tenemos, como mencionaba Alberto, no solo la parte ingenieril, sino que también la parte de paisajismo, ¿verdad? Porque es muy importante, es la importancia de que nosotros tratamos desde el punto de vista ingenieril de retener, infiltrar, etcétera, el agua de lluvia, pero también generar espacios bonitos de recreación donde podamos integrar esos conceptos de ingeniería digamos, al vivir de las personas, ¿verdad? Entonces, donde las personas digan, bueno, ahí hay una laguna de retención y qué peligrosa es, no, ¿por qué no pensamos en que podemos generar caminos, espacios donde la gente pueda caminar, ¿verdad? Entonces, zonas permeables. Entonces, todo eso está pensado en el laboratorio, que bueno, al final tenemos el master plan, ¿verdad? De todo lo que se puede hacer. Si gustan, podemos pasar a las siguientes imágenes. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho en el laboratorio. Esto es como, si ven en la imagen de, no sé si la izquierda, ¿verdad? De la izquierda tenemos un techo verde sacado de donde lo teníamos para mostrar un poco cómo eran esas láminas que se utilizaban. Entonces tenemos un techo verde donde se observan las diferentes láminas, ¿verdad? Y a la par tenemos el sistema de drenaje del techo verde. Entonces, por ejemplo, en zonas del norte, por ejemplo, sus techos son en concreto, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos zinc. Entonces, tratamos de
de ver cómo funcionan los techos con zinc, cuáles son los esfuerzos, aguantan, no aguantan, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es parte de lo que hacemos. En la siguiente, Silmina, ahí pues es parte de lo que les decía. Vemos en la de la izquierda, vemos las diferentes capas del techo verde y hacemos ensayos, ¿verdad? Vemos ahí a la mano derecha diferentes ensayos de techo verde, bueno, eso es con pavimento permeable, etcétera, cómo crece la vegetación, ¿verdad? Los ponemos al sol, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, son preguntas que nos vamos haciendo y pues eso es parte de lo que hacemos en el laboratorio. Si gusta la siguiente. Esto también es parte de maquetas. Alberto mencionaba que tendemos mucho a cuantificar el flujo, pero nosotros también tenemos la intención de cuantificar también el transporte de los sedimentos. Entonces, estas son como algunas maquetas. Empezamos con pequeño porque la parte de contaminación, de contaminantes, es bastante compleja, ¿verdad? Entonces, parte de las ideas de laboratorio es empezar con pequeño, entendemos el proceso. Una cosa es la teoría, otra cosa es lo que observamos en la práctica. De aquí sacamos modelaciones, entonces modelamos y evaluamos con los datos de campo, por decirlo así, ¿verdad? O de laboratorio, y tratamos entonces de ir calibrando un poco modelos y entendiendo mejor cómo es ese flujo, por ejemplo, de contaminantes en pavimento permeables, en techos verdes, en sistemas de drenaje. Este es de un techo verde. Sin embargo, también tenemos maquetitas más pequeñas en lo que son drenajes, franjas de infiltración, etcétera, ¿verdad? Si gusta, pasamos a la siguiente. Esto es un ejemplo de lo que hemos hecho con pavimentos permeables a una escala más pequeña. Ahora estamos trabajando, ahorita aparece otra imagen, un pavimento permeable un poco más grande. Aquí simplemente era para entender los flujos, ¿verdad? De unos diferentes tipos de intensidades de lluvia, cuáles son los comportamientos, los delays, los atrasos, ¿verdad? Por decirlo así, en los hidrogramas. Sí, exactamente, las infiltraciones. Entonces, aquí se miden, ¿verdad? Con probetas, etcétera, los flujos. Por ejemplo, ahorita tenemos dos versiones de simuladores de lluvia. Entonces, con simuladores de lluvia los utilizamos, entonces podemos, bajo condiciones un poco más controladas, podemos obtener información que luego puede ser útil, digamos, para el que lo pueda necesitar. La siguiente. Ya a mano izquierda, y bueno, a la derecha ven el pavimento permeable pequeñito y a mano izquierda es la construcción que tenemos actualmente, no está del todo terminada, pero esa es ya una construcción un poco más grande, como aproximadamente de 100 metros cuadrados de pavimento permeable, ¿verdad? Donde luego vamos a ir igual midiendo flujos. Esto lo hacemos, tenemos algunas cosas bajo techo, como lo habían visto antes, y tenemos otras en campo, a cielo abierto, porque la idea siempre es tratar de jugar con ambas. Podemos replicar, pero también aprovechamos en el momento en que metemos sensores de flujo y demás, podemos también entender mejor bajo condiciones reales cuáles son las respuestas, digamos, de las estructuras. El siguiente, el laboratorio también. En un laboratorio no solo tratamos de replicar, sino también, como decía Alberto, tratamos de innovar, ¿verdad? De buscar materiales en mercado, sobre todo materiales de desecho, de reciclaje, etcétera. ¿Qué materiales nos pueden servir? Este es un ejemplo, por ejemplo, de un biocarbón. El biocarbón lo hemos utilizado para la agricultura, tiene muchas capacidades positivas en la parte de retención de humedad, retención de nutrientes, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si el biocarbón lo utilizamos en techos verdes? Entonces estamos haciéndolo más liviano, el biocarbón es más liviano, y estamos mejorando la retención. Entonces, eso es parte de los materiales. También queremos dentro de poco, esperamos que nos hagan las zanjas para los drenajes, por ejemplo, con caucho. ¿Qué pasa si mezclamos caucho en cierto porcentaje con piedra? O utilizamos más caucho, menos piedra. Es decir, todas esas preguntas que uno se hace, podemos hacerlas en el laboratorio, corremos los ensayos y en un tiempo más rápido, con relativamente menor costo, por ejemplo, que probando ya a nivel más grande, ¿verdad? Podemos obtener información que puede ser después de utilidad para la toma de decisiones para proyectos mucho más grandes. La siguiente. En el laboratorio les decía que no tenemos mucha ayuda, por ejemplo, ahorita, en esta etapa en la que estamos,
hemos tenido ayuda o colaboración, por ejemplo, de diseño industrial, y parte de eso es ese techo verde. Son muchachos que, bueno, tal vez no es la mejor imagen porque no encontré para la presentación, ellos habían hecho un poco más bonitas, pero incluso hemos combinado temas, por ejemplo, de ergonomía. En una parada de buses decimos, ok, cómo ellos incluso hasta fueron, hicieron entrevistas y pensaron cómo puede ser un asiento en una parada de buses bonita, porque el hecho de soluciones basadas en naturaleza también incluye, como decíamos, ese confort de las personas que les guste estar ahí, ¿verdad? Entonces, incluimos diseño industrial. Las muchachas de diseño dijeron, bueno, vamos a hacer toda la parte ergonómica, toda la parte bonita. La muchacha de construcción, por ejemplo, la parte civil, nos ayudaron con toda la parte de resistencia, digamos, de la estructura, toda la parte estructural. Los muchachos de ingeniería agrícola llegan y hacen toda la parte, porque nosotros nos traemos todo el conocimiento que tenemos de hidrología, ¿verdad? Las zonas verdes, dijimos, bueno, lo ponemos en un techo, ahora sí, hagamos la parte de riego. Necesitamos en tiempos de verano de que se mantenga bonito, entonces le hacemos toda la parte hidráulica, las modelaciones hidrológicas, etcétera, y entonces hay una combinación de diferentes disciplinas que colaboran para hacer algo bonito, ¿verdad? Entonces es parte de ese trabajo. Y del otro lado, en la parte izquierda, pues eso es parte de lo que utilizamos también. Incluimos a los estudiantes para que nos ayuden en la parte, eso es un diseño estructural de un simulador de lluvia mucho más grande para los 100 metros cuadrados que tenemos, donde ellos analizan cargas, esfuerzos, etcétera, y luego analizan todos los flujos que son la parte de arriba, por ejemplo, donde una parte de los 100 metros, que ahorita no hay nada porque hicieron una toma aérea en ese tiempo, son los 100 metros donde van a ir diferentes techos verdes, porque vamos a ir metiendo diferentes techos verdes, ahorita tenemos 7, con diferentes condiciones, y luego sistemas de drenaje, franjas verdes, porque lo importante de esto es poder entender cómo funciona una estructura sola o en conjunto en forma de tren. Y todas esas cosas se pueden hacer en un laboratorio. Entonces, ya creo que para ir resumiendo, tal vez en la última, pues este es nuestro master plan a futuro. Tenemos muchas expectativas de crecer, muchas ideas, y pues la idea de hablar de esto también en el conversatorio es invitar a todo el que esté interesado en colaborar, aportar ideas y ser parte de esto, pues bienvenidos serán, y ahí estamos con las puertas abiertas para recibir todas las ideas y las colaboraciones. Bien interesante, muchísimas gracias, Carolina. Y terminamos esta primera ronda con David, quien espero que nos comente un poco sobre su experiencia ya profesional, su trabajo profesional en los temas de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Bueno, muy buenas noches a todos y todas ahí desde casa. La verdad que muy emocionado de compartir un poquito de mi experiencia con ustedes allá y por supuesto con cada uno de los panelistas acá que me acompañan. La verdad que es un honor estar por acá compartiendo un poco. Bueno, en mi caso es un poco más como desde la curiosidad y desde, digamos, la innovación. Normalmente estamos acostumbrados a que desde que somos estudiantes a observar empresas en el extranjero que hacen cosas increíbles y, y a veces no nos sentimos capaces o de poder hacer este tipo de cosas. Desde que yo me gradué de la universidad y un poco antes, decidí inspirarme en estos casos de grandes en países que han logrado cosas interesantes, sobre todo inicialmente en los sistemas de drenaje sostenible y ya posteriormente en el tema de diseño regenerativo, que ya ahorita voy a ampliar un poco sobre eso, y un poco más en lo que son la infraestructura basada en la naturaleza, que es básicamente a lo que yo me dedico. Y bueno, yo tengo un emprendimiento que es 100% costarricense. Se llama Blackwaters, es una empresita que inicia hace más o menos como 5 o 6 años de un sueño, ¿verdad? Inicia
con sus pies en Guayabo de Turrialba, inspirado en nuestros ancestros, inspirado en los ingenieros ancestrales de Costa Rica, observando sus obras, entendiendo cómo funcionaban los sistemas de drenaje, cómo controlaban los flujos de agua, de escorrentía, cómo lo lograban captar y cómo lograban transportarlos a través de el imaginario de una ciudadela, que lo que tenemos es un imaginario reconstruido en función de la arqueología. Eso me lleva en algún momento, hace 4 años, a estudiar el patrimonio de la ingeniería, que es de Guayabo, haciendo modelaciones hidrológicas en 2 dimensiones por medio de métodos numéricos, levantando por medio de tecnología LiDAR, como vemos en National Geographic. La verdad que me parece loco estar diciendo esto cuando alguna vez fue un sueño y ahora ya lo hice, para poder tener un gemelo digital del sitio y entender cómo funcionaba. Una vez que entendí cómo más o menos funcionaba y pasé muchas horas metido en el Museo de Oro y leyendo muchas cosas sobre nuestros indígenas, empecé a olvidar un poco lo que ya había aprendido en la universidad y empecé a reaprender y a meter nuevo conocimiento. Y eso me llevó a fundar Blackwaters y empezar a repensar absolutamente todo el diseño de lo que creemos como sostenibilidad, más bien dirigiéndome hacia la regeneración. Básicamente, desde que iniciamos este camino, hemos tenido una aceleración impresionante de trabajo, al punto que ya hemos tenido oportunidad de trabajar para la Municipalidad de Guatemala. Ahorita estamos por comenzar un proyecto en México también y en Perú. Y hemos tenido la bendición de trabajar para varias municipalidades en Costa Rica, iniciando con un paciente en estado grave, que muchas veces desde la academia se hablaba y yo decidí meter las manos ahí, y es la Municipalidad de Belén, en la cual ya hemos diseñado más de 20 hectáreas de soluciones basadas en la naturaleza para el control de escorrentía, tratando de diseñar la primera ciudad esponja de Centroamérica, creo yo. Hemos hecho modelaciones numéricas en varias zonas de Costa Rica para tratar de entender cómo funciona la interacción, porque lo más importante es la interacción. Luego Blackwaters se ha creado un consorcio con la empresa geoespacial más importante de Centroamérica, y ahora, porque la parte, digamos, de ingeniería hidrológica, hidrodinámica, no es nada sin información detallada topográfica y geoespacial y geotécnica, creamos un consorcio grande con 2 empresas muy importantes a nivel de Centroamérica, y nos expandimos con más de 75 colaboradores. Ahora somos una empresa pues relativamente interesante, con músculo financiero y con capacidad de campo, y empezamos a tener proyectos cada vez más grandes. De hecho, hicimos el primer modelo con 1 centímetro por píxel en Costa Rica hace 2 años, un modelo de elevación digital de tal magnitud que se podían ver las piedras en el cauce utilizando LiDAR aéreo. Utilizamos supercomputadores para poder modelar eso, y tuvimos unos muy buenos resultados del comportamiento del conglomerado Bermúdez Quebrada Seca. Esto fue un proyecto que hicimos para la Municipalidad de Belén, donde construimos todos los mapas de gestión del riesgo en términos de deslizamientos y de inundaciones, y generamos escenarios de cambio climático basados en lo que dice el IPCC, por ejemplo, utilizando ecuaciones termodinámicas. Bueno, podría hablar toda la noche de esto, me gusta mucho, lo siento. Entonces nosotros básicamente nos enfocamos en diseño regenerativo, o sea, tratamos de entender el trópico para clientes nuestros como arquitectos, firmas de ingenieros y gobiernos, tratando de entender todas las variables diferentes, como lo es la parte del clima, el suelo, la interacción de los flujos, entre otras cosas, para poder tener un diseño más acorde al sitio, para que luego los profesionales no se lleven una sorpresa de que el agua se empoza en sitios donde no se consideraron, y generamos gemelos digitales para poder lograrlo. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Este es un proyecto, bueno, la siguiente, porfa, disculpen, no estoy al unísono. Ok, esos son algunos ejemplos de proyectos que hemos ejecutado. Ahí pueden ver, por ejemplo, ahí está el Parque G, que es un parque de lluvia en Cariari, de Belén. Era un sitio donde tenía problemas serios de inundación, que llegaban, digamos, a los puntos de calle 15, 20 centímetros a media llanta de carro. Ya eso es un problema serio. Entonces, se nos encomienda la tarea, bueno, resuelva, para eso es ingeniero, ¿verdad? Entonces yo, bueno, ok, entonces me fui a pensar que podía diseñar, y diseñé un parque de lluvia, que básicamente se comporta como una super laguna de retención, pero es utilizable, ¿verdad? No es solo un hueco ahí, que le faltan los Rottweilers, como decía Alberto una vez en una
una charla por ahí. Eh, entonces hicimos un parque que tiene la capacidad de absorber, controlar, laminar en sitio, ¿verdad? Los volúmenes de escorrentía, y ya no volvió a salir ni una gota de ese parque. Bueno, eso fue hace 3 años, 4 años. Luego, en Nosara, que tiene problemas similares a la gran área metropolitana, tristemente, también trabajamos en un proyecto privado de una firma de arquitectos muy importante, para también un lugar que básicamente pasaba un río por medio del lote. Diseñamos soluciones basadas en naturaleza y ahora no sale una gota. Esa es la única casa que nos inunda ahí. Muy interesante también. Luego construimos el primer techo verde en un espacio público en Costa Rica sobre lámina zinc, básicamente porque a veces como ingenieros tenemos miedo de la parte estructural, pero si se modela bien y se entiende bien los diseños, podemos llegar pues a tener eficiencias mayores a nivel estructural, y ya combinando con la parte hidrológica y en función del diseño que buscamos de retención pluvial, logramos diseñar un techo verde de 100 metros cuadrados en la Asunción de Belén, en lo que se llamaba el Parque Ambiental, ahora se llama el Parque España. Ahí está vivo, tiene ya 4 años. Tiene la capacidad de controlar más o menos 18 a 20 litros por metro cuadrado. Y bueno, ha sido un experimento muy interesante porque empezamos con una teoría básica de los techos verdes. Bien lo mencionaba la doctora Villagra y lo mencionó el doctor Pacheco. Traemos cosas importadas de otro lado. Yo considero, siempre prefiero tropicalizar y explorar un poco lo que nosotros podemos hacer desde el trópico. Entonces partimos del hecho de que, ¿qué pasaría si dejamos que los pájaros hagan su trabajo y dejamos el techo en tierra? Y básicamente el parque subió encima de la lámina zinc, y ahora tenemos, digamos, la vegetación del parque ahí arriba, y por selección natural, pues tenemos las mejores especies, las más resistentes, y tenemos un montón de vida ahí arriba, pajaritos, arañas, avispas, de todo, y flores. Entonces ese es un proyecto muy interesante, tiene sistema de riego, del cual tiene una lámina específica para los meses de estiaje, o sea, la época seca, y está pagado durante toda la época lluviosa. En algún momento parecía una selva, y la alcaldesa decidió cortarle un poquito porque estaba muy montado, y ahora está más lindo, cada vez está más lindo. Bueno, después tenemos el Parque Urasti. Yo casi todos mis proyectos les pongo nombres en huetar, que es una lengua muerta, yo preferiría hablar huetar que español, pero bueno, hablo español. Ese es el Parque Urasti, que significa Entre los Ríos o Hijo de los Ríos. Es un proyecto que está sobre las líneas del tren de Belén. Es un proyecto que aún no está construido, pero sin embargo construimos puntos de control. Creamos ahí zanjas de 100 metros y otras de 50 metros para probar cómo podemos controlar la escorrentía a nivel del tren. Fue una operación a corazón abierto, con permisos del INCUFER y todo. Fue una experiencia muy interesante. Logramos disminuir los volúmenes de escorrentía de vecinos y afectación, y en época seca logramos controlar el polvo. Luego tengo un caso muy bonito, que es el Parque H, también en Cariari, en Belén, que es un parque que lleva una campaña exploratoria lineal, en donde nosotros exploramos el suelo, exploramos la parte hidrometeorológica, hacemos una correlación entre los datos satelitales y las estaciones de tierra de Costa Rica. Lamentablemente los datos de Costa Rica en el Instituto Meteorológico son datos de 1 hora. Eso no dice mucho, porque a nosotros lo que nos importa son lluvias convectivas cortas, entre 30 y 40 minutos, que es al final son lluvias de diseño, son lluvias muy cortas y muy intensas. Lamentablemente esos datos tenemos que transformarlos de manera sintética. Entonces, bueno, hay que hacer algunos trabajillos ahí con inteligencia artificial, y algunos a veces nos volvemos programadores y trabajar un poco de cosas de eso para poder tratar de entender cómo se comporta la lluvia en esos sitios, ¿verdad? A qué hora llueve, de qué manera llueve, etcétera. El Parque H es un caso así, en donde tuvimos una campaña geoespacial, hicimos un gemelo digital del sitio por medio de aeronaves no tripuladas. Se generó un modelo fotogramétrico y un modelo con LiDAR. Entonces podíamos tener un modelo digital de 1 centímetro por píxel. Es así como cuando usted le hacen un escaneo cuando está enfermo. Entonces tenemos una maqueta digital de eso. Esto para poder tener mayor detalle a la hora de crear un modelo numérico de flujos, y poder también saber a nivel geomecánico el comportamiento, y posteriormente para los arquitectos que fuera más sencillo diseñar, digamos, a partir de una nube de puntos. Y bueno, entonces una vez que hicimos eso, ahí pueden ver la siguiente lámina, perdón, se me olvidó, donde dice Parque H. Ahí pueden ver la maqueta. Eso está construido al centímetro. Utilizamos lo que ahora está de moda, que no es de moda, pero es de antes, el BIM, y todo eso lo utilizamos, lo aplicamos, ahí siempre lo aplicamos, nosotros siempre usamos eso. Tratamos de meter la mayor cantidad de información posible para que sea muy sencillo diseñar, con información de suelo, información meteorológica. Ese es el Parque H, ahí están los renders del Parque H. Y básicamente lo que tratamos de hacer es generar nueva piel hidrológica, ¿verdad? Es en términos de regeneración.
La siguiente, perdón, es que no voy al unísono, disculpas a toda la gente que me ve. La idea de la regeneración es, como les decía, la sostenibilidad no nos alcanza, la sostenibilidad es pecar y empatar. La regeneración es dejar el lugar mejor de como lo encontramos, la sostenibilidad es romper el vidrio y comprar otro. Entonces a mí me gusta el diseño regenerativo, es cómo puedo generar nueva piel hidrológica, o sea, nosotros lo que intentamos hacer cuando diseñamos nueva infraestructura es básicamente restablecer las variables hidrológicas que fueron violadas o modificadas, es decir, intentamos regenerar la intercepción, el encharcamiento, la infiltración profunda, y para evitar, digamos, la escorrentía, que es el resultado final cuando usted modifica todas esas variables en una ecuación, digamos, de hidrológica, ¿no? Entonces tratamos de generar una nueva piel que tenga las capacidades de hacer eso en un entorno urbano. La siguiente, por favor. Esos son los dibujos del Parque H. Ahorita vamos a ver qué pasó con el Parque H. Bueno, algunas recomendaciones para ustedes, colegas y futuros colegas de Centroamérica y Costa Rica, no sé de dónde me ven, ojalá estén de todo lado. Es que creo que es suficiente de estar haciendo las cosas igual que siempre. Creo que es hora de pensar diferente, es hora de romper el paradigma y empezar a ver hacia nuestras propias raíces y empezar a ver el problema desde otro punto, porque de la manera tradicional pues no se va a resolver nada, sino va a haber más problemas. Bien lo mencionaba el doctor Pacheco y lo mencionó la doctora Villagra y así también Silvia. Eh, todos los inviernos tenemos los mismos problemas, tristemente. Vemos en las noticias los mismos problemas en los mismos sitios y lo único que se le ocurre pues a la gente es meter un tubo más grande, a sabiendas que el cauce no tiene para dónde agarrar, de solo más que erosionarse y ensancharse y comerse las casas que están a los lados y recuperar las áreas que son que le pertenecen. Entonces necesitamos empezar a trabajar de una manera más amistosa, más regenerativa, para tratar de aplicar lo que la naturaleza dice. No tenemos que inventar nada, simplemente copiarlo. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver, de ahí hay un amigo mío ahí con un tubo grandísimo. Eso es lo que de lo que siempre hacemos, ¿verdad? Entonces la propuesta es como usar materiales que sean diferentes, como una geocelda. Este es el estándar de la industria. Esta es una geocelda que tiene capacidad de resistencia nominal de 150 toneladas por metro cuadrado vacía y puede llegar hasta 500. Este es mi material favorito, existen muchos en el mundo. Esto está hecho a partir de plástico reciclado, sacado de ríos y mar, con nanotecnología. Básicamente lo que hace es muy sencillo, es estabilizar la grava o estabilizar pasto, y se puede usar para muchas cosas. Se puede usar para controlar nivel freático, para colocar sobre superficies para tener un tanque de infiltración, un pavimento permeable, una calle permeable, un sistema de drenaje para un techo verde, una pared viva, no sé, para muchas cosas. Es como una navaja suiza. Creo que es un gran amigo para un ingeniero. Y el Parque H ya está construido, ahí tenemos fotos. Bueno, las fotos que tengo son de su proceso. Básicamente se diseñó un río ahí, donde básicamente en ese Parque H corría un río de las escorrentías que se generan por las tapias y por los techumbres, que llegaba hasta 50, 60 centímetros a la salida de ese Parque H, y hoy en día pues ya no sale ni una gota, y eso es algo pues que a uno lo llena de felicidad, y eso es como lo que se hizo. Es algo muy sencillo, son drenajes que hacían nuestros ancestros, versus colocar esos tubos que son de 2 metros o 3 metros que no, que no resuelven nada. Creo que tengo un video, la siguiente, y hay un video, ¿no? Veamos el video, recorramos el Parque H juntos. Es algo sencillo, ahí todavía le faltaba como la parte de paisajismo. El Parque H ahí estaba en construcción. Todos esos son sedimentos que ingresan por los flujos, son flujos a velocidades de más de 3 metros por segundo. Ya 3 metros por segundo con un tipo de suelo como el que teníamos ahí, que era franco arenoso, pues es considerable en función de la erosión. Eso ya ahorita está todo revegetado, está más bonito. Lamentablemente no tengo el video ahorita de eso, pero ese es el recorrido. Es básicamente un sendero a los ojos de cualquiera, pero por debajo de eso tenemos 1,5 metros de tanque de intercepción, que básicamente lo que hace es aumentar el tiempo de concentración, y si aumentamos el tiempo de concentración, pues el agua va a ir más lento, y si tenemos el agua más lento y logramos controlar y filtrarla, pues eliminamos el problema. ¿Ves? Es algo que viene de principios geofísicos. Y ahí va, seguimos, es bien largo. El Parque H es muy largo. Tiene una sensación como de concreto sólido. Se puede caminar con tacones, se puede caminar, bueno, si a la gente le gusta usar tacones, se puede usar
utilizar sillas de ruedas, ¿verdad? Lo que sea, está estable. Utiliza esas rejas negras que les enseñé ahora. Y ahí sigue, ¿verdad? El Parque H es grandísimo y larguísimo. Y todos esos flujos de tierra que ven ustedes son flujos de agua que entran porque todavía no se había colocado el zacate y no se había colocado la vegetación. Pero ahora que ya está colocado, pues ya no ingresan esos flujos, solo entra el agua. Yo creo que está bien el Parque H, sí. Vamos a estar en septiembre conversando con Alberto en un congreso sobre el Parque H, con más detalles, más números y eso, que es más bonito. En conclusión, yo les invito a ustedes a meterse un poco en esto de las soluciones basadas en la naturaleza. Cada municipalidad, cada territorio es particular. Esto no es una receta, no es hacer budín o un queque y que eso va a resolver los problemas. Pero espacios como estos para conversar desde diferentes aristas, desde la academia, desde la planificación urbana, desde la ejecución de proyectos tan interesantes que parecen sencillos, pero resuelven un montón de cosas, de los tanques de cosecha de lluvia que tan necesarios, de un laboratorio que es innovador, que es fundamental. Podemos hacer muchas cosas. Entonces yo espero que este no sea el último espacio, ¿verdad? Y también quiero decir que bueno, que hay empresas que se pueden ser diferentes como la nuestra y ojalá que haya más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Realmente bien interesante todas las exposiciones y tal cual lo dice David, esperemos que esto no sea el último espacio y que podamos compartir más adelante con experiencias semejantes de colegas que hayan ya realizado este tipo de innovación. Antes de pasar a la segunda ronda, tengo aquí un par de preguntas del público, que por cierto los invito a que puedan escribir en el chat para hacernos preguntas. Y entonces, antes de hacerles yo las preguntas, voy a hacer estas dos. Son un par de preguntas generales. Esta primera se la voy a plantear a Alberto. No tiene que ver específicamente con los sistemas de drenaje sostenible, pero tienen que ver con un concepto de diseño. Y lo que pregunta Wilfredo Guerrero es, ¿qué creen que es más problemático? ¿El cambio climático o él pone así el capricho de eliminar la vegetación y reemplazarlo con concreto? Entonces, básicamente nos está planteando un concepto de diseño. ¿Será que ese concepto de sustitución por concreto o cualquier otro material impermeable ya no es válido? Bueno, muchas gracias. Yo creo que estamos ya, y desde hace tiempo ya tenemos que hacer un cambio de paradigma de diseño. En realidad ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Repito, la naturaleza nos lo saca en cara todos los años y muchas veces cada año. ¿Sobre qué es más problemático? Bueno, hay muchos modelos de cambio climático. Todavía no hay alguno que uno pueda decir, lamentablemente los modelos de cambio climático son modelos a nivel planetario y en los cuales Costa Rica es un píxel de todo el modelo, entonces tiene muchas incertidumbres. Ahora sí creo plenamente que el efecto de impermeabilizar las cuencas es un efecto prácticamente inmediato. Nuestros sistemas de servicios, tanto transportes como servicios, obviamente agua, de manejo de aguas correntía, no se actualizan como se actualiza ese cambio en uso del suelo. Creo que actualmente pues es más serio el seguir haciendo lo mismo, porque eso realmente está aumentando mucho. Cada vez vemos zonas verdes que se hacen grises y eso pues genera todos los problemas asociados. Pero la gran ventaja es que estos sistemas ayudan en los dos. O sea, tanto va a ayudar en ese cambio de cobertura de suelo, en esa impermeabilización, como en los es más flexible para cuando comenzamos a ver todos esos efectos de cambio climático, que en principio se van a hacer más severos, porque en principio al calentarse más la zona ecuatorial donde nosotros estamos, pues es de esperar que los efectos convectivos van a ser cada vez más frecuentes, tal vez la magnitud en términos de cantidad de lluvia no sé mucha, pero la frecuencia sí va a ir aumentando. De hecho, los modelos del IPCC hablan mucho de la parte de la frecuencia. Pues todo se resuelve, o este tipo de soluciones
ayudan mucho a poder enfrentar ese tipo de retos que ya los tenemos, o sea, es que no hay que esperar más, o sea, ya realmente los tenemos esos retos y este tipo de sistemas pues pueden ayudar para las dos. ¿Sobre cuál es el más problemático? Pues yo, dentro de mi opinión muy personal, creo que el problema principal es el que estamos impermeabilizando las cuencas de manera descontrolada. Y eso todavía para mí es un poco más serio de que tengamos, no sé, antes un evento fuerte, ahora tenemos 3 al año. Pero el impermeabilizarlo para mí es un poco más serio. Evidentemente es una opinión personal que yo creo que, repito, con este tipo de sistemas, estas soluciones, pues podemos enfrentar ambos. Don Luis Fernando, esta pregunta va para usted. Es una pregunta bien interesante porque hace una variación sobre el tema de lo que usted expuso, porque usted expuso sobre la cosecha de lluvia y Norman Aguilar nos propone algo intermedio. Pero la primera pregunta es, ¿eso intermedio que él plantea es utilizar un tanque también? Puede ser, él dice un número, puede ser de 1000 litros, pero no necesariamente para reutilizar el agua de lluvia, sino simplemente para acumular, digamos que es una retención. Y él plantea, ¿será válido eso que está planteando? O sea, ¿tiene sentido? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿tendrá sentido que desde el colegio nosotros impulsemos un tipo de normativa en ese sentido? No, estamos de acuerdo. O sea, lo que estamos en este caso, en lugar de llevar a crear un tanque intersector o una laguna de retardo, lo que estamos haciendo son mini tanques donde en cada uno de los puntos en el origen estamos reteniendo volúmenes más pequeños, pero todos esos volúmenes sumados pueden llegar a ser igual o mayor que una laguna de retardo o un tanque de retención. El asunto es que lo ideal de esto es darle el doble uso. Es que yo creo que nosotros el recurso lluvia es un recurso, vuelvo a repetir, subestimado y que literalmente lo estamos botando. O sea, nosotros esa lluvia sencillamente no la estamos reutilizando, sino literalmente botándola. Y es un recurso muy valioso. Muy valioso, ¿dónde? En zonas donde hay estrés hídrico, en zonas donde a vos te cortan el agua y durante gran parte del año hay restricciones en el abastecimiento de agua. Entonces, sencillamente es un recurso que prácticamente te va a salir de gratis. O sea, si vas a invertir en ese tanque para retener, ¿por qué no lo vas a reutilizar? O sea, ¿cuál es el pero de no reutilizarla? Estamos claros y vuelvo a repetirlo, en ningún momento estamos diciendo que el agua de lluvia es agua potable, ¿no? O sea, es agua que se utiliza para fines donde vos ocupas una agua de una calidad más baja, como servicios sanitarios, como lavado de vehículos, etcétera, ¿no? Pero es un recurso que podríamos implementarlo en gran cantidad de proyectos. Prácticamente cuando vos haces un centro comercial lo puedes implementar, cuando haces un hospital lo puedes implementar, cuando haces una vivienda lo puedes implementar. Prácticamente es algo que en el colegio nosotros deberíamos de ir y junto con la academia ¿cómo se llama? Concientizando a los futuros profesionales de que no nos olvidemos, ahí está ese recurso, aprovechémoslo, es gratis. Un par de personas, Juan Diego Alpizar y Gustavo Mora, que básicamente hacen la misma pregunta y tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Entonces se lo voy a preguntar a David, que es el que nos ha expuesto de sus trabajos ya en el campo de batalla, ya en el ejercicio de la profesión. Entonces, él dice, hay algunas instituciones, bueno, primero habla sobre la normativa, que si existe alguna normativa que guíe sobre esto. Indica que hay algunas instituciones, esto lo dice Juan Diego, que no aprueban o cuesta aprobar este tipo de innovaciones.
Entonces la pregunta es cómo te ha ido a vos con esos temas, pero agrego la de Gustavo, que indica, Gustavo Mora, que indica que le gustaría conocer la opinión de los profesionales sobre cómo iniciar con lo que ya tenemos, refiriéndose a que no hay normativa. Comenta sobre el código hidrológico, pero refiriéndose a que no hay normativa aún, que tiene que ver con la primera pregunta de Juan Diego también, cómo iniciar con lo que ya tenemos. Y como vos ya iniciaste, entonces te paso el micrófono. Muchas gracias por las preguntas a los compañeros y la verdad mucho más que todavía estén conectados, eso es muy bueno. Bueno, honestamente, yo no he tenido problemas con ninguna institución, a sabiendas de que muchos de esos proyectos han sido para estas instituciones. Mi consejo sería que entre más datos usted tenga a la hora de diseñar, o sea, entre más cálculos bien hechos tenga, entre más tecnología usted tenga, es lo mismo que ir al médico. Si usted quiere dar un buen diagnóstico, usted necesita tener la mayor cantidad de exámenes posibles para poder dar un diagnóstico adecuado. O sea, si le duele la cabeza al paciente, no necesariamente es un cáncer, puede ser otra cosa. Lo mismo ocurre en la infraestructura, lo mismo ocurre en ingeniería civil. Entre mayor cantidad de exámenes yo tenga, yo puedo aproximarme mejor a hacer un diagnóstico, y al tener un buen diagnóstico, puedo hacer un buen diseño. Eso supera cualquier código, cualquier norma. Las matemáticas y la física están por encima de cualquier norma. Si usted tiene buenos cálculos y tiene muy buenos datos, usted puede ir a un juicio con esos datos y va a ganar el juicio, porque están por encima de eso, y normalmente siempre están acotados en función de los reglamentos. Los reglamentos siempre acotan a esos mismos cálculos. Lo que yo hago es simplemente lo mismo de siempre, es el mismo libro de Anti-Show, solo que con metodologías más modernas. Es básicamente aplicando otras cosas, o sea, sigue siendo lo mismo. Entonces yo diría que de momento no he tenido problemas con nadie, pero sin embargo quiero acotar lo siguiente. Sí es necesario que el país se actualice en una serie de reformas, de normas técnicas que rigen nuestro quehacer diario. ¿Qué quiero decir con esto? La norma de algunas instituciones estaba bien hace muchos años, pero lo que pasa es que los problemas de hace muchos años no son los mismos problemas que tenemos nosotros ahorita o que aquejan al país o a la región. Los cálculos tradicionales de formulitas y de cosas muy básicas ya no alcanza la cobija para poder resolver los problemas tan complejos que tenemos. Se requiere cada vez más y más poder computacional para poder resolver problemas, pero también se requiere un poco de sentido común. Yo diría que el país está urgido de que tanto los miembros de esta noble institución, que es el colegio, y las instituciones que tengo aquí, nos sentemos juntos y hagamos una reforma de temas técnicos que son importantes, como por ejemplo el diseño de los alcantarillados pluviales, que es lo que nos compete acá, para que podamos meter con libertad y con técnica los diseños que requieren todos los profesionales, porque no se vale que solo yo sepa, se vale que todo el mundo sepa. Se vale que una persona pueda leer un manualito y poder verlo y poder ir a EPA a comprar lo que requiere, como decía don Luis Fernando. Un tanque, un poco de grava, un geotextil, ¿cuál geotextil? ¿De qué densidad? Como un Lego. Armarlo en su casa, lograr hacerlo y listo. Para proyectos más grandes que se pueda especificar cuáles tipos de exámenes se requieren para el diagnóstico adecuado y cuáles tipos de profesionales son necesarios para poder hacer esto. Porque el día que a usted le llegue un profesional a su oficina y le diga, yo soy el que puedo hacerlo, las soluciones basadas en la naturaleza, se requiere un equipo interdisciplinario para poder resolverlo. Se requieren arquitectos, paisajistas, geotecnistas, hidrólogos, ingenieros hidráulicos, topógrafos, políticos, planificadores urbanos, ingenieros agrícolas. Se requiere una serie de profesionales para poder llegar a este tipo de soluciones. No es una persona que dice, coloco un tubo. No, no es así. Entonces yo le diría a ustedes que es necesario que reformemos la ley y es necesario generar no un código, sino manuales de diseño de obras mayores hidráulicas o de obras mayores hidráulicas como los sistemas de pluviales de alcantarillado y que tengan a componentes sistemas de soluciones en la naturaleza. Es mi opinión. Gracias, David. Le voy a hacer una pregunta a Silvia. Tenía una que yo tenía en mi mente, pero aquí me acaba de llegar una que me parece que vos no las podrías responder por una cosa, porque tuviste una gran experiencia en política pública. Y don Víctor Ojeda nos pregunta
¿Tiene Costa Rica la política pública que asegure la gestión de las aguas pluviales y los ríos urbanos? No la tiene. Esa es la primera cosa. Sin embargo, si en este momento se está discutiendo por una orden de la Contraloría, por ejemplo, que le dio a la Comisión Nacional de Emergencias una estrategia para abordar el tema del problema de las inundaciones. Y bueno, eso se está trabajando, ya avanzado. De hecho, algunos de aquí hemos participado en algunos espacios de discusión. Sin embargo, yo siento que el problema, y lo siento por lo que he visto en ese espacio y por otras cosas y cosas que se han conversado hoy, yo creo que hace falta ampliar y escalar más esta discusión, porque creo que el problema no se entiende. Y si no se entiende el problema, no vamos a llegar a la mejor solución. A mí me parece que, y ahora en relación con este tema de qué normar y qué no normar, y qué podemos hacer y qué no, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin norma. Por ejemplo, no hay una norma que me diga a mí cómo debo diseñar un parque. Y si en el parque, que estamos haciendo unos proyectos, de hecho con David, ¿verdad? Desde el proyecto TEU, lo contratamos para hacer esas modelaciones que él hace. En Flores hay un parque, bueno, no es parque, de hecho es un terreno que la idea es que sea un parque un día, pero pasa tal cantidad de agua cuando llueve que ahí no se puede estar. Entonces, bueno, ahí con Flores, ¿verdad? Vamos a tratar de diseñar un parque donde podamos gestionar estas aguas y no hay nadie que me vaya a decir a mí que no puedo meter toda esta infraestructura, ¿verdad? Lo mismo en cualquier parque que queramos hacer. Bueno, tenemos otras intervenciones en Heredia, en Tibás, que más bien ahí vamos a trabajar en calles y tratar de implementar esta infraestructura. Digamos que ahí podemos hacer cosas sin que nadie nos venga a decir que no podemos. Sin embargo, creo que sí, y es parte también de lo que hace la planificación urbana, es bueno que tengamos unas ciertas normas básicas, y esto podrían ser reglamentos de las municipalidades, por ejemplo, o incluso, como habló David, manuales que incluso podría impulsar este colegio, porque son cosas nuevas. Bueno, a mí me parecería urgente, y aquí ya que hay 2 profesores, ¿verdad?, de academia, bueno, 3, que ya debería haber un curso, ¿verdad? En la escuela de ingeniería civil y en las escuelas, todas las que tenemos que ver con construcción, arquitectura y demás, sobre estos temas, porque yo creo que es necesario que los conozcamos. Y es que me parece tan interesante. Yo soy muy nueva en esto. De hecho, fue porque conocí a David y que luego entonces conocí a los 2 compañeros aquí, doctores, ¿verdad? Pero yo, como lo dije, la planificación que yo hacía era gris, pues ahora es muy verde y azul, ¿verdad? Pero me parece fascinante y me parece urgente que conozcamos más de esto. Esto realmente es muy urgente, y aquí quiero aprovechar que me dio el micrófono porque hay algo que no dije y me parece fundamental. Don Luis y Carolina digamos, mencionaron algunas cosas que me hicieron pensar en esto, y es la corresponsabilidad que tenemos por el impacto que estamos generando en el medio ambiente, en el planeta. Y esto nos lleva a la economía circular, el tema de usar materiales y demás. Tenemos que ir hacia eso. Nuestra economía, ¿verdad?, ha sido lineal, el modelo económico, ¿verdad?, que tenemos en el mundo capitalista, lineal, y nos olvidamos que estos recursos que estamos extrayendo aquí, que estamos desechando ahí, no se reponen, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ir a esta circularidad, y la naturaleza dentro de esa circularidad tiene un valor que no lo hemos cuantificado, ¿verdad? El Producto Interno Bruto no considera el valor que tiene la naturaleza y todo lo que dañamos, ¿verdad? Y entonces ahí el mínimo efecto que yo tenga positivo con el tanque de captación de cosecha de lluvia que yo ponga, ya contribuye a que ese impacto sea menor. Y todos, absolutamente todos, personas individuales, instituciones y organizaciones, privadas, públicas, lo que sea, deberíamos tener ese chip, ¿verdad?, ya metido, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ir encontrando las formas de hacer cosas, hacer transformaciones, que sí creo, yo sí creo que en el país se requiere alguna, no estoy segura si una política, porque al final las políticas terminan siendo documentos que no siempre pasan a la práctica. Creo más en el tema de ahora de los manuales y hacer estos espacios de discusión y de plantear soluciones, mostrar los ejemplos. Eso me parece súper valioso, es muy interesante ir a ver el Parque H, ¿verdad? Y visitar ahí, y ¿verdad?, en campo encontrarse con eso. Y digo, la gente puede ir a buscarlo, y ¿verdad?, y puede ir a Belén a ver todas las cosas que se han hecho, y espero que en un futuro podamos ver esos otros 5 casos que estamos trabajando desde el proyecto TEU, que tienen sus cosas interesantes, pero creo que hay que hacer un poco de ambas cosas. Sí tener tal vez algunos lineamientos técnicos, algunos manuales, alguna cosa básica,
y más bien pues, poner manos a la obra, ¿verdad? Y trabajar más y discutir estas cosas y mostrar los resultados. Gracias, Carolina. A mí me parece fascinante la existencia del laboratorio, fascinante, porque realmente creo que los parámetros de diseño, por ejemplo, que debemos de utilizar, los tenemos que calcular para nuestras condiciones de lluvia, para nuestras condiciones climáticas, para nuestros materiales. Entonces, a mí sinceramente me parece fascinante. Yo siempre comento que muchas veces en los códigos, cuando aparecen las fórmulas, la gente olvida que eso viene de procesos empíricos de laboratorio, ¿verdad? En donde a través de laboratorio se llega a fórmulas y a indicadores específicos. Una persona, pero lamentablemente dice asistente anónimo, entonces no te puedo decir quién preguntó, pregunta sobre la potabilización. Entonces, mi pregunta hacia vos tiene que ver con el laboratorio. ¿Han ustedes iniciado algún proceso de análisis sobre la calidad que mencionaba Alberto, ¿verdad? Los 3 puntos, que es cantidad, calidad y paisajismo, sobre la calidad, porque la pregunta del asistente es, ¿será viable potabilizar esa agua? Entonces, mi pregunta hacia vos es, ¿han pensado ustedes en el laboratorio en hacer el análisis de calidad o lo han hecho? El análisis de calidad de las aguas de lluvia, de los diferentes procesos, por ejemplo, de ese pavimento permeable que mostrabas ahí, qué resultados dan, si hicieron análisis de metales pesados o no, porque potabilizar el agua, si fueran solo sedimentos, pues no está tan feo, no está tan difícil, pero si tuviese otros contaminantes disueltos, posiblemente sería mucho más complicado. Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad, hasta el momento hemos cuantificado, ¿verdad? En cantidad, por decirlo así. Y como les mostraba, tenemos el pequeño ensayo en calidad. Eso estamos prácticamente montándolo. Tenemos techos verdes, tenemos drenajes y tenemos franjas verdes. Sí, franjas de infiltración. Y nosotros lo que estamos, bueno, ya tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos caracterizada el agua que entra, por decirlo así, ¿verdad? Primero tuvimos que ir, recoger agua de diferentes techos, pusimos algunas cubetas, recogimos agua del pavimento, ¿verdad? Y eso está caracterizado. Entonces, de ahí lo que viene es prácticamente, es lo que les decía, viene después la parte de aplicarle el agua a las 10 estructuras y ver y cuantificar cómo sale la calidad del agua. De hecho, ya esa parte la hace el ingeniero ambiental, que tampoco había mencionado que tenemos un ingeniero ambiental también trabajando con nosotros. Ahorita no tenemos estos datos porque es algo que estamos montando, pero ahí viene el proceso. Incluso tampoco lo había dicho, pero salen ideas. La infraestructura se está montando, ya tenemos cosas, entonces salen ideas. Por ejemplo, un ingeniero ambiental nos dice, yo quiero medir calor. Nosotros todavía no tenemos la capacidad de medir calor, pero pueden haber proyectos de calor, ¿verdad? Para cuantificar la parte térmica. Entonces, es un proyecto que puede salir de ahí. Y para volver a la pregunta, la parte de calidad, estamos trabajándola en este momento. Entonces, no tengo datos, ahorita no lo puedo decir, pero sí estamos trabajando en 3 soluciones, por decirlo así, techos verdes, el drenaje y las franjas. Y la idea es primero cuantificar la calidad de las aguas solo en techos verdes, solo en drenajes, solo en franjas. Y después cuantificar la calidad cuando tenemos los 3, ¿verdad? Porque tenemos teorías, ¿verdad? Los trenes de SUDS trabajan mejor, pero entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿en realidad necesitamos un tren de SUDS? ¿O la eficiencia de uno solo hace por los 3? ¿Dónde se da la mejor eficiencia? Entonces, son preguntas que tenemos ahorita que tenemos que responder. Yo creo que a finales de año ya estamos respondiendo. Y lo interesante, como usted decía, era, esto lo llevamos de la mano con modelaciones, ¿verdad? Simulamos y verificamos si los parámetros que incluimos estaban, digamos, estaban cercanos a lo que obtuvimos. Entonces, de ahí salen los parámetros de diseño, ¿verdad? Pero todavía nos falta un poquito para darles un poco más de datos. Ok, le respondo yo entonces a nuestro asistente para decirle que eventualmente podría ser potable, ¿verdad? Se podría potabilizar. Habría que analizar el costo de esa potabilización en función del contaminante que tenga. ¿Quieres saber? Nosotros, solo para aportar ahí un poco,
nosotros estamos en un proyecto, que de hecho estamos pidiendo fondos europeos, estamos concursando con los fondos franceses, para hacer cosecha de agua con los techos, pero para consumo humano en Colorado Angares. Colorado Angares es una población que a veces es difícil de creer que en este momento ellos no tienen agua potable. Allá lleva tanques, entonces ellos ya están acostumbrados a ir ahí con los tanques para llenar botellas y todo para consumo. Lo que utilizan para los baños, pues son sistemas de pozos. Ahí si usted pone un pozo, lo que saca es sal. Realmente, de hecho, nosotros cortamos un tubo estaba obstruido y salió el tubo perfecto de sal. O sea, era todo totalmente, los sanitarios están llenos, o sea, se llenan de una costra. Entonces, estamos en ese proyecto, ya hicimos todos los números, es posible potabilizar el agua. Sí está el tema de que el techo tiene que estar el techo y las canoas en perfectas condiciones y un tema ahí de hojas, pero sí es posible. De hecho, el sistema no es tan complicado. El sistema es una serie de filtros para evitar que entren basuras y después un clorador. Y en este caso es un sistema de bombeo. De hecho, estamos contemplando, de hecho, en estos fondos lo que queremos es, ya tenemos el diseño, queremos hacer la planta piloto. De hecho, lo estamos planteando en una zona para casas donde viven adultos mayores, donde ya definitivamente ellos ir con una garrafa de agua de 5 litros ya no lo pueden hacer. De hecho, estas personas están consumiendo el agua de los pozos, porque simplemente dicen, aunque me traigan el camión aquí, yo no puedo cargar una botella. Entonces, si es posible, no hemos trabajado ya con drenajes, ni tampoco con pavimentos permeables. En el 2003 hicimos una tesis de caracterizar las aguas de escorrentía de los parqueos de la universidad y definitivamente sí hay una contaminación muy fuerte de metales pesados. Entonces, realmente esa parte siempre hemos tenido dudas si se podrá exactamente. O sea, pero digamos, en términos de costos, se estuvo cotizando porque tenía un sistema de bombeo. Sí estaban en el orden de los 3-4 millones de colones. Todavía el piloto no lo hemos podido instalar. Estamos viendo ahí si ciertas empresas pues, lo colocan, pero sí en algunos sistemas sí es posible potabilizarlo. O sea, no es tan... Bueno, reforzando un poquito este tema, les puedo poner el ejemplo que nosotros usamos en el tratamiento de aguas residuales. Nosotros usamos mucho los humedales construidos y de estos humedales nosotros logramos sacar aguas que tienen DBOs menores de 5, ¿no? Con remociones de patógenos de más del 99%, ¿no? Entonces, la técnica sería implementar diferentes soluciones y una de las soluciones es como dicen ustedes, o sea, agarrar esas aguas que vienen de parqueos y utilizar humedales para poder tratar las aguas y ya se verá posteriormente si entramos a filtros lentos o utilizamos algún otro sistema terciario para potabilizar, pero perfectamente es viable y técnicamente es viable. Tengo una pregunta de Jesús Sánchez, pero Jesús hace una pregunta con relación a asfaltos y concretos permeables. Entonces aquí les dejo a ustedes que tomen la decisión de cuál de ustedes quiere contestar. Se refiere a que si sería viable implementar los asfaltos y concretos permeables como una legislación, o sea, que esté en la legislación nacional, tanto para rutas nacionales como para las cantonales, y así cambiar la implementación de techos verdes en el país, cambiando el modelo constructivo. Así es. Pero, ¿lo contesta usted o...? Sí, hay varios temas. Vamos a empezar de allá y vamos explicando. Bueno, ahí pasamos. Bueno, en realidad los pavimentos permeables hay que tener la noción de qué son. En realidad la permeabilidad se hace aumentando el volumen de vacíos. Entonces, si ustedes lo implementan en una carretera como la Ruta Nacional, como la 27, eso los van a destruir. O sea, realmente
Lo que es irónico es que cuando uno ve la bibliografía y te hablan de pavimentos permeables, lo que te dicen es en carreteras, no, no lo use, y uno, como no lo voy a usar? Bueno, no se puede usar por eso, porque la resistencia ha bajado mucho, a pesar de que las últimas investigaciones con el uso de nanotecnología se ha logrado subir bastante la resistencia de un pavimento permeable. Sin embargo, el problema utilizando grafeno y otros tipos, sin embargo, está siendo todavía muy caro. Y ya todos sabemos que o sea, realmente sigue siendo muy caro. Y el detalle todavía sigue siendo una parte importante. Yo sé que en este país tenemos un gran problema de que la palabra mantenimiento solo está en el diccionario. Y estos volúmenes de vacíos se van llenando de polvo, desgaste de las llantas. Y en realidad, por ejemplo, en Estados Unidos han logrado decir que un pavimento permeable se mantiene funcional. Y cuando digo se mantiene funcional, es que se mantiene con la infiltración que provoca si usted le da un mantenimiento por lo menos una vez cada 4 años. Entonces, realmente en este país que del mantenimiento no lo llevamos muy bien, a mí me daría miedo porque al final de cuentas terminamos teniendo pavimentos normales, porque llenas el volumen de vacío de polvos y eso ya es un asfalto normal. Creo que hay que usarlo con cuidado. Yo creo más en, como bien lo decía Carolina, en una combinación. Siempre ya los estudios han dicho que lo mejor es combinar techos verdes, pavimentos permeables, zanjas, es lo mejor que uno puede hacer, porque también no se le hace tan grande. O sea, aquí hemos caído todo, que todo es una laguna de retención, entonces la laguna es enorme y con el gran problema que te piden que la cierres, que le pongas perros y casi el símbolo es radiactivo para que nadie se acerque. Nadie ha entendido de qué se trata, o sea, que sea una zona verde, que vos la disfrutes, que tengas ese aspecto de paisajismo, que si comienza a llover, el agua no va a entrar violentamente, no te va a entrar una cabeza de agua. A mí me tocó una vez en una zona muy urbana que tenía problemas muy serios, yo propuse que el estadio, de lo que estaba más abajo, que el estadio llevaran todo al estadio, a la cancha de fútbol. Bueno, me sacaron con policías porque la gente me quería linchar en el municipio, en el consejo municipal, porque ya salió una señora diciendo que es que los hijos, cuando iba a llover, iba a llegar una cabeza de agua, iba a ser muerte por todo lado, o sea, era un apocalipsis. Decía la señora, el tubo de salida es de 20 centímetros. O sea, su hijo no creo que se vaya a pasar en un tubo de 20 centímetros. Sí, es detalle. No, ese es el problema, el desconocimiento que también lo decía Silvia, tenemos un desconocimiento y no hemos podido todavía llegar, y estos espacios son muy importantes, no hemos llegado a que la gente entienda la filosofía de esto. ¿Sí? Realmente es aprovechar los sistemas, aprovechar los espacios, que sean verdes, que sean espacios bonitos, no el tradicional parqueo, no la tradicional zona gris, sino que sea un espacio que facilite la impermeabilización. Además, otro aspecto que tiene esto, y no lo hablé al inicio, es el impacto de isla de calor. Estamos cambiando todas nuestras ciudades en asfalto, en cemento, que absorbe más el calor, entonces las ciudades, desde el punto de vista termodinámico, son más calientes, y eso no es muy adecuado. Entonces, al comenzar a poner zonas verdes, comenzamos a bajar el efecto de isla de calor. Entonces se hace pues algo más agradable estar en las ciudades. En Holanda ya hay un proyecto muy fuerte, ya a nivel de gobierno, de volver a hacer las ciudades para las personas. Nos hemos olvidado de para qué son las ciudades, y solo lo vemos lo comercial y el trabajo y todo. Pues en Holanda ya hay un movimiento de muchas empresas grandes de arquitectura en decirles, paremos, vamos en la dirección equivocada. Nos olvidamos que las ciudades son para las personas, no son para los carros, no son para los negocios, son para las personas. Y estamos diseñando para que entre más carros, lleve más gente, haya más comercio, y las personas que viven, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Usted tiene un apartamento y cuando le va mejor, ¿qué es lo que hace? Se compra una casa fuera del centro porque en el centro no se puede vivir. Y en eso, digamos, en Holanda ya hay un movimiento que va en esa otra dirección. Volver a decir, ok, las ciudades son para las personas. Y pues yo creo que, volviendo a los pavimentos permeables, hay que hacerlos con mucho cuidado, realmente no se resuelven. David, te voy a hacer otra pregunta. Claro. Por-
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí, bueno, repasamos un poquito el ciclo hidrológico, ¿verdad? Que para poder tener una calidad buena en las napas freáticas ahí abajo, en los mantos acuíferos, se requiere una precolación lenta, que es una precolación profunda. Es decir, que el agua que estamos tomando ahorita probablemente es agua que se infiltró hace 30 años, 40 años. Entonces, no, la respuesta es no. Y la respuesta es sí. La respuesta es no, porque usted se inyecta agua ahorita, eso se llama siembra de agua. Uno puede sembrar agua, es una técnica que se puede hacer. Claro que sí, ya se hace. Y la respuesta es no, porque usted la va a obtener en función de los años. Digamos que la naturaleza es perfecta en el sentido de que es imperfecta. O sea, no funciona a mediano y largo plazo. Para el corto plazo, la mejor solución creo que es tener más bosques, más árboles, más vegetación, más infraestructura para que el agua que, digamos, de las escorrentías pueda filtrarse, pueda retenerse todo este aluminio, cadmio, hierro, etcétera, gracias a aceites. Y que hay un animal muy chiquitito que nosotros en Costa Rica le decimos el chanchito, es como un crustáceo, se hace una bolita. Bueno, él tiene la facultad de comerse los metales pesados. Yo no, como me tocaba el tema de empresa, no me meto en temas académicos, pero él tiene la capacidad de comer metales pesados. Entonces, en las biojardineras y en los rain gardens o los jardines de lluvia y en los techos verdes y en los muros vivos, estos bichillos viven y otros bichitos también viven, otros microorganismos que tienen la capacidad de comerse esto. Y hay un elemento tercero, y no quiero perder la respuesta, pero ya te respondí sí y no, ¿verdad? No, porque necesitamos un proceso lento de percolación para poder obtener agua adecuada. Y sí, porque estamos sembrándola para nuestros nietos, los que van a tener hijos. Hay otro enemigo nuevo que son los antibióticos. Los antibióticos es otro elemento más nuevo que necesitamos y se está investigando en muchas universidades en el mundo, que es algo que también hemos discutido en el laboratorio, ¿verdad? Que es importante entrarle, porque los antibióticos son como un superhéroe, son indestructibles y es probable que solo las soluciones basadas en la naturaleza tengan la posibilidad de destruirlo para que llegue de una forma más saludable hacia las napas freáticas y hacia los cuerpos receptores. Entonces, ahí hay tantos elementos que son beneficiosos. O sea, esto no es la pomada del Perú ni la pomada canaria, pero sí que es mejor que cualquier cosa que tengamos. O sea, es como cuando se nos quiebra una muela. Tenemos un pedazo de muela natural, pero necesitamos un pedazo de muela sintética para unir a la natural para no perder la función de la masticación. Es exactamente lo mismo. Las soluciones basadas en la naturaleza es la fusión entre la ciencia y la tecnología junto con la naturaleza para poder crear algo. Es eso, es básicamente eso. Silvia. Quisiera agregar algo importante, porque de nuevo entender el problema es necesario para entender la solución. Hay que recordar que los mantos acuíferos se recargan en las zonas altas de las cordilleras, ¿verdad? Zonas que se deben proteger desde la planificación urbana para que no sean impermeabilizadas como hemos impermeabilizado la ciudad. Entonces, esta idea de pronto sembrar el agua allá arriba no sea necesaria, porque si estamos protegiendo arriba adecuadamente, vamos a tener agua en el futuro. Ahora, ¿qué está pasando? Que como pues vamos a ver, no, tenemos muchas áreas sin protección porque no hay planes reguladores, ¿verdad? No hay una restricción del uso del suelo allá arriba y pues la gente tiene el deseo, la necesidad de construir su casa o, ¿verdad? Bueno, hacer cosas y cuando no hay un límite, pues lo hacen más allá de lo que se debería. Entonces, sí, en este sentido, creo que sembrar agua, yo pienso que no tiene, o sea, se debe hacer, pero pensando en poder aprovechar ¿verdad? Como según la pregunta, sembrarla en invierno para aprovecharla bueno, en época lluviosa, para aprovecharla en época seca, no va a pasar por lo que dice, ¿verdad? Lo que ya explicó David, pero creo que más importante es tener la noción, la claridad de que en realidad, para proteger esa agua ahí, lo que tenemos es que hacer planificación urbana y ponerle reglas al uso del suelo para no impermeabilizar esas áreas, ¿verdad? Entonces, Aprovecho que tenés el micrófono porque te iba a hacer una pregunta adicional. Usualmente la planificación urbana en Costa Rica, lo que nosotros denominamos planes reguladores, se hacen desde la división político-administrativa, pero aquí estamos hablando de cuencas. ¿Cuál es tu visión con relación a ese viraje en la planificación? un tema muy, muy importante.
que incluso se ha discutido bastante en este espacio que les comenté que se está formulando esta estrategia con la Comisión Nacional de Emergencias. Yo pienso que lo primero es entender el problema y entender, en este caso, la solución. Las municipalidades ya tienen bastante internalizado el problema de las inundaciones y saben muy claramente, bueno, y con el caso de Belén y las munis de Heredia, tienen muy claro que la que está allá arriba les genera el problema y la que está arriba sabe que le genera problemas a la de abajo. Entonces, creo que ya está habiendo un cierto movimiento para que si todos entendemos el problema, sabemos, y aquí vamos de nuevo a la corresponsabilidad, que yo estoy generando un problema aguas arriba al que está allá abajo y yo debería gestionar ese problema en mi cantón para no afectar a los de abajo. Sin embargo, también, bueno, y en esto en el proyecto nosotros, TEU, estamos tratando vamos a proponer una modificación al Código Municipal, creo, para crear mancomunidades, o no sé si va a ser una nueva ley, como no soy abogada, no estoy tan en eso, pero sé que es la idea de que se puedan crear mancomunidades para gestionar problemas urbanos o territoriales comunes. Y la gestión de cuencas, ¿verdad? Es fundamental. Pero si entendiéramos los principios y asumiéramos nuestra responsabilidad en el problema, creo que podríamos un poco intentar solventar, o sea, avanzar en resolverlos. Pero también corresponde que se asuma políticamente esa responsabilidad porque, bueno, porque pues así funcionamos con esta división político-administrativa y la ley realmente obliga a las munis a tener un plan regulador cantonal, donde tal vez el cantón pobre Belén, que está allá abajo de la cuenca, no tiene posibilidad ya de resolver el problema que le están generando arriba. Entonces sí, creo que entenderlo y que cada quien asuma su responsabilidad y, ojo, acercarse al vecino, ¿verdad? Y decirle, bueno, sentémonos a ver qué estamos haciendo. Ahora Heredia, todos están haciendo su plan regulador, claro, están en diferentes momentos digamos, de avance, entonces tal vez ya es un poco tarde para que se pongan de acuerdo. Sin embargo, bueno, esperaríamos que si todos aplicaron principios fundamentales de diseño y de todas estas cuestiones que estamos conversando, cada plan regulador haya asumido, ¿verdad? Directrices, ¿verdad? Ahí norma para regular un poco este tema de la infiltración, que se retengan las aguas. Hay planes reguladores que ya incluyen ese. Sé que el de Flores, por ejemplo, lo incluye, Belén tiene cosas, Heredia tiene cosas, en fin, ¿verdad? Creo que un poco esto es fundamental y creo que todavía no se entiende suficientemente bien y que tenemos que librar algunas, digamos, desatar algunos nudos para que logremos ponernos de acuerdo, trabajar con este enfoque de cuenca y pues tener más, digamos, éxito resolviendo estos problemas, porque si no, realmente no lo vamos a lograr. Gracias. Carolina, vimos ahí en la fotografía en el Parque H, y nos decía David, cómo llegaba por escorrentía superficial, llegaban sedimentos a una zona que es un concreto permeable en realidad. Mi pregunta es, ¿ustedes en el análisis de laboratorio que están haciendo de estos concretos permeables, han analizado ya o tienen dentro de su potencial análisis bueno, es que me sé el término en inglés, pero bueno, cuando se obstruye, cuando la obstrucción debido a no solamente los sedimentos que pueden llegar vía escorrentía superficial, sino también el crecimiento natural desde plantas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una vegetación exuberante y todo lo que es la biopelícula que se genera alrededor ¿verdad? de estos poros. Sí, ¿verdad? Se convierte en un biofiltro, pero se llega a obstruir. De hecho, en las plantas de tratamiento uno tiene que limpiarlas. Entonces, porque eventualmente deberíamos de diseñar y de planificar cada cuánto tenemos que limpiarlo, pero no sé si ya tienen datos ustedes de esto. La aclaración también tengo que hacerla. Somos relativamente nuevos, ¿verdad? Tenemos prácticamente como un año de estar implementando algunos ejercicios, pero sí. De hecho, las estructuras, la que viene de drenaje, la idea es que las estructuras están diseñadas, ahorita el diseño que tenemos es para que podamos quitar y poner. Y ellas pueden recibir, por ejemplo, tienen entradas y salidas, ¿verdad? Entonces nosotros cuantificamos el flujo de entrada y el flujo de salida. Con eso determinamos eficiencias y parte de eso es precisamente la obstrucción, ¿verdad? Ahorita no hay datos, es parte del proceso en el que estamos de construcción
y si todo tiene, la idea es que el laboratorio sirva para nosotros poder determinar esas cosas, digamos, de cuánto tiempo me dura, porque lo que decía creo que era Alberto, ¿verdad? Tenemos tiempos de vida útil, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vida útil de las estructuras para que también se pueda entender parte de los mantenimientos? Necesitamos mantenimiento, necesitamos quitar todo o con ciertos lavados, ¿cómo funciona, verdad? Porque cuando ya las estructuras se instalan, pues es toda, ¿verdad? Viene la parte de protocolos de mantenimiento. Entonces, parte del laboratorio es contribuir a generar esos protocolos de mantenimiento, porque como había dicho al inicio, el laboratorio lo que pretende servir es para generar datos. Y los datos es parte de los manuales, parte de protocolos, procedimientos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Pero sí, está contemplado el hecho de cuantificar eficiencias y en cuánto tiempo, digamos, ¿verdad? Las frecuencias de modificación. Ahorita, pues, lastimosamente no les puedo dar ningún dato, pero esperamos que en el futuro cercano sí sea posible. Le puedo agregar algo si quiere, desde la experiencia. Voy a usar este ejemplo. Esto es un estabilizador de grava. En el Parque H no hay concreto, hay grava estabilizada con esto. Entonces, ¿verdad? Lo que tenemos es piedra quinta estabilizada dentro de esta rejilla, básicamente. Entonces, por debajo de la rejilla justamente viene un geotextil no tejido de una densidad superior a los 250 gramos. Entonces, la acumulación o la colmatación va a estar únicamente en esta capa. El resto de capas siempre están protegidas y envueltas en geotextil no tejido. Entonces, son filtros que evitan que todos sus finos migren hacia esos espacios entre vacíos. Si usamos piedra, nosotros no usamos piedra, nosotros usamos unas cajas de plástico que tienen mayor tasa de permeabilidad. Entonces, están envueltas como un filtro y tienen capacidad de resistencia muy altas. Entonces, un caso muy particular es en un proyecto ahí en Belén, en el parque ambiental, donde hay un sendero de 500 metros. Las hormigas empezaron a hacer su trabajo, empezaron a entrar entre los espacios entre vacíos y a limpiar los sedimentos. Eso fue muy interesante. Entonces hay una depositación de huevos y empieza a haber como una interacción, digamos, en el ecosistema y empieza de ahí a darle mantenimiento ahí a los senderos, las hormigas. Entonces eso, la bibliografía habla un poco sobre eso, en algunos artículos científicos, sobre el mantenimiento natural digamos, como hablaba de los chanchitos, ahora las hormigas también hacen su trabajo, depende de la especie de hormiga, no soy biólogo, pero sí curioso. Entonces de ahí pueden darse una vuelta ahí en el sendero de Belén, que está ahí en Asunción, y van a ver las hormigas viviendo dentro de estas estructuras. Eso se lo quería agregar. Interesante, muchísimas gracias. Bien, ya se nos acabó el tiempo, un minuto. Entonces yo quisiera nada más agradecerle muchísimo a nuestros panelistas, realmente muy interesante todo lo que nos han conversado hoy. Agradecerle, por supuesto, a las personas que están conectadas desde los diferentes lugares, porque realmente es un tema de gran importancia para el país y ni se diga para el ejercicio de nuestra profesión y llevar mejores soluciones a la gente. Yo creo que hay algunos retos que nos plantearon los asistentes vía sus preguntas, normas, reglamentos, manuales, guías, que definitivamente a través del trabajo de la academia y la práctica profesional podremos generar documentos realmente de interés para todos. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche.